Si te gustan las historias épicas llenas de sorpresas, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo capítulo de esta fascinante aventura. Y no olvides darle like al vídeo si quieres que sigamos trayendo más relatos como este, donde el destino y el coraje se entrelazan de formas inesperadas. Era un día común para la joven Clara. La brisa suave de la tarde acariciaba su rostro mientras cruzaba el río que bordeaba el pequeño pueblo en el que vivía. No estaba haciendo nada extraordinario, simplemente se dirigía hacia la granja de su familia, siguiendo el mismo camino que había recorrido cientos de veces antes. Sin embargo, ese día algo en el aire parecía diferente. El sonido del agua corriendo por el río sonaba más fuerte de lo usual, como si la corriente estuviera agitada por algo invisible. Clara se detuvo un momento y miró el agua, preguntándose si había llovido en las montañas cercanas. De repente, un fuerte ruido la sacó de sus pensamientos. Un tronco arrastrado por la corriente apareció rápidamente, chocando contra las piedras del río con fuerza. Clara, asustada, dio un paso atrás para evitar el impacto, pero la fuerza de la corriente fue más rápida de lo que pudo anticipar. En un instante, sus pies perdieron el equilibrio, y antes de que pudiera reaccionar, se vio arrastrada por el agua helada, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. El miedo se apoderó de Clara mientras el río la arrastraba rápidamente. Sentía como el agua chocaba contra su cuerpo, empujándola hacia abajo. Su respiración se volvió rápida, casi frenética, y en su desesperación, intentó aferrarse a las rocas cercanas, pero todo fue en vano. La corriente la mantenía firme, y en poco tiempo se dio cuenta de que no podría salir por sí sola. Pensó que ese sería su fin, cuando la última burbuja de aire que quedaba escapó de sus pulmones. Pero entonces, en el último momento, cuando todo parecía perdido, una mano fuerte la agarró por la muñeca y la levantó con un tirón. Clara, sin aliento, levantó la cabeza con dificultad, solo para encontrar que el agua que había estado arrastrándola ya no la tocaba. Fue sacada del río y puesta con suavidad sobre la orilla. Cuando Clara recobró el aliento y pudo mirar al hombre que la había rescatado, su corazón latió con fuerza. Un hombre de piel morena, de ojos oscuros y penetrantes, estaba de pie junto a ella. Llevaba ropas sencillas, pero de una calidad superior a la de los que vivían en el pueblo. Un cuero marrón cubría su torso y un cinturón con cuchillos y una funda de flechas descansaba a su costado. Un apuesto guerrero apache, que con su sola presencia emanaba una sensación de misterio y fuerza. El apache la miró fijamente durante unos segundos, como si evaluara su situación, luego, sin decir palabra, se agachó y ofreció su mano para ayudarla a ponerse de pie. Clara, aún algo atónita, aceptó la ayuda, aunque con una mezcla de gratitud y desconcierto. El silencio entre ambos era pesado, cargado de una energía que Clara no comprendía. «Gracias, no sé qué habría hecho sin ti», dijo Clara, finalmente encontrando su voz. Su agradecimiento era genuino, pero algo en la actitud del apache la desconcertaba. Él no dijo nada, solo asintió levemente, como si sus acciones hablaran más que cualquier palabra. Su mirada seguía siendo fría y distante, pero sus ojos, aunque duros, parecían tener una profundidad que Clara no podía descifrar. «Es mi deber ayudar», dijo el apache con una voz baja y grave, casi como un susurro, y en ese momento Clara notó un cambio sutil en él, como si estuviera preparado para irse de inmediato. Clara, aún algo confundida por la brevedad de la conversación, intentó encontrar alguna manera de mostrar su gratitud. «¿Cómo puedo ayudarte en algún momento? Vivo en el pueblo. Si necesitas algo, puedo. El apache levantó la mano, pidiendo silencio. «No lo necesito. No busco nada de ti». Con esas palabras, dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque, moviéndose con una rapidez y agilidad que no parecía humana. Clara lo observó durante un largo rato, sintiendo como una extraña sensación de vacío llenaba el espacio entre ella y él. No solo por el hecho de que acababa de ser rescatada de las aguas del río, sino porque algo en él despertaba una curiosidad que Clara no podía controlar. Ella miró hacia el pueblo, dudando por un momento si debía seguirlo o regresar a su hogar. Pero la figura del apache desapareció rápidamente entre los árboles, como si hubiera sido parte del mismo paisaje que lo rodeaba. Clara suspiró y, con una última mirada hacia la orilla del río, decidió regresar a su casa, pero no sin antes sentir que algo en su vida había cambiado para siempre.
Poco sabía Clara que aquel encuentro sería solo el principio de algo mucho más grande que su imaginación podría haber anticipado. La vida que había conocido hasta ese momento comenzaría a desmoronarse, reemplazada por un nuevo camino que la llevaría a lo desconocido, uno en el que el destino y la naturaleza jugarían un papel fundamental en lo que estaba por venir. Y lo más sorprendente de todo, era que este cambio no solo involucraría a Clara. El Apache, el hombre que la había salvado, también sería parte fundamental de su destino, aunque ninguno de los dos sabía lo que les esperaba. Clara no podía dejar de pensar en el Apache. A medida que pasaba la tarde, el rescate seguía rondando en su mente. No era solo por la salvación de su vida, sino por la manera en que el hombre había actuado. No era la típica figura heroica que esperaba encontrar en una situación como esa. El silencio, la distancia en su mirada, y sobre todo, la indiferencia con la que había respondido a sus intentos de gratitud, no encajaban con lo que ella conocía de los hombres. A menudo, se decía que el valor se encuentra en los actos heroicos, pero él parecía haberlo dejado todo en un simple rescate, como si no fuera nada más que un deber. Las noches en el pequeño pueblo de Clara eran tranquilas, pero esa noche se sintió diferente. Mientras se acomodaba en su cama, mirando por la ventana hacia el bosque oscuro, Clara sentía una extraña mezcla de emoción y duda. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué, después de haberle salvado la vida, no quería más que desaparecer? Había algo en su interior que la impulsaba a buscar más respuestas, pero algo más profundo, tal vez el mismo instinto que la había llevado a vivir en el campo, la detenía. Era un hombre que no se dejaba conocer fácilmente, y eso, aunque desconcertante, también la fascinaba. Esa misma noche, mientras Clara trataba de dormir, un susurro de viento golpeó las ventanas de su habitación. Era suave al principio, casi imperceptible, pero luego se intensificó, como si alguien estuviera observando desde la oscuridad. Sin pensarlo demasiado, Clara se levantó de la cama y caminó hasta la ventana. El paisaje en la distancia parecía normal, pero había algo diferente en el aire. Con el corazón acelerado, miró hacia el río, donde todo había comenzado, y por un instante creyó ver una figura entre los árboles, moviéndose con la agilidad y rapidez del hombre que la había rescatado. Decidió que no podía ignorarlo más. Clara se abrigó, salió de la casa y caminó hacia el río, sin saber muy bien por qué. La luna llena iluminaba el sendero, y el brillo plateado del agua parecía atraerla. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía en su interior que algo importante iba a suceder esa noche. Al llegar al borde del río, se detuvo y miró hacia el bosque cercano. Un sonido de ramas quebrándose la alertó, y aunque su corazón latía con fuerza, no pudo evitar dar un paso más cerca. Y entonces, de entre las sombras, emergió la figura que había estado buscando, el Apache. Sus ojos oscuros la miraban, pero en su rostro no había sorpresa, solo una calma profunda, como si hubiera estado esperando por ella. «Te sigues preguntando quién soy», dijo el Apache con voz grave. «Lo sé, pero es mejor que no lo sepas todavía». Clara, que no esperaba una respuesta tan directa, se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo podía él saber lo que estaba pensando? ¿Cómo podía leerla con tan solo una mirada? «¿Por qué me salvaste?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. El Apache no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hacia ella con pasos lentos y deliberados, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Porque era lo correcto», dijo al fin. «La vida tiene un flujo, y cuando uno se cruza con otro, es por algo. No todo lo que hacemos tiene una razón lógica. A veces, solo necesitamos actuar». Clara, confundida y aún sin comprender del todo lo que le decía, no pudo evitar preguntarse si había algo más detrás de esas palabras. ¿Por qué, después de salvarle la vida, no intentaba acercarse más a ella, o al menos darle una explicación más clara? Pero en lugar de sentirse rechazada, Clara experimentó una sensación de curiosidad profunda, como si cada palabra que él decía abriera una puerta a algo nuevo, algo que no podía entender por completo, pero que anhelaba descubrir. «¿A dónde vas después de esto?», Clara preguntó, sin poder evitar que su voz sonara un poco quebrada. El silencio entre ellos era pesado, pero al mismo tiempo, lleno de una promesa silenciosa de algo por venir. El Apache la miró fijamente, y por un momento, Clara pensó que no respondería. Pero luego, con una leve sonrisa, dijo: «No lo sé. El camino se encuentra mientras uno camina».
Con esas palabras, el apache se giró y comenzó a caminar hacia el bosque, sus pasos suaves sobre la tierra. Clara lo observó, y sin saber por qué, lo siguió, sin dudarlo. Tal vez, pensó, el destino no era algo que se podía controlar, sino algo que se encontraba cuando uno menos lo esperaba. Y tal vez, en ese momento, el destino le estaba mostrando un camino que ni ella misma podría haber anticipado. Clara caminaba detrás del apache sin saber a dónde la llevaría. Cada paso que daba parecía alejarla más de la vida que conocía, pero al mismo tiempo, la atraía una curiosidad irresistible. A medida que se adentraban en el bosque, el aire se volvía más fresco, y el susurro del viento entre los árboles parecía hablar en un idioma que Clara no comprendía, pero que sentía profundamente en su corazón. Era como si la naturaleza misma la estuviera llamando a algo más grande, algo que trascendía las fronteras de su vida cotidiana. El apache caminaba con una gracia y un control que Clara encontraba hipnóticos. Sus movimientos eran fluidos, casi como si estuviera en perfecta sintonía con el mundo que lo rodeaba. Clara se dio cuenta de que cada uno de sus pasos estaba medido, como si no tuviera prisa, como si su destino fuera una senda que él ya conocía. Aunque el sol estaba comenzando a ponerse, la luz que penetraba entre las ramas parecía iluminar el camino de una manera casi mística. ¿Por qué me sigues?, preguntó el apache sin volverse hacia Clara. Su voz grave y profunda tenía un tono que no era de reproche, sino de curiosidad genuina. Clara se detuvo por un momento, dándose cuenta de que no había una razón lógica para seguirlo. Pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que no podía simplemente dar media vuelta y regresar a casa. Había algo en el aire, algo en la atmósfera del bosque, que la mantenía anclada al presente, como si el destino la hubiera colocado en ese lugar por una razón. No lo sé, respondió Clara, sinceramente. Hay algo en ti, algo que no comprendo. Pero no puedo dejar de seguirte. El apache se detuvo por fin, volviéndose hacia ella. Por un momento, Clara vio una chispa en sus ojos, una comprensión silenciosa, como si él supiera exactamente lo que ella sentía. Sin decir palabra, continuó caminando, y Clara lo siguió. No pasaron mucho tiempo caminando antes de llegar a un claro en el bosque, donde el terreno era más abierto y las estrellas comenzaban a brillar con fuerza. Allí, el apache se detuvo y se sentó en el suelo, dejando su mochila a un lado. Clara, con cautela, lo observó por un momento antes de sentarse frente a él. ¿Por qué me salvaste?, preguntó Clara, su voz ahora suave, como si esa fuera la pregunta que realmente había estado guardando dentro de sí todo el tiempo. El apache levantó la mirada al cielo, sus ojos fijos en las estrellas que comenzaban a brillar con intensidad. Luego, miró a Clara con una serenidad que parecía abarcar siglos de sabiduría. Porque vi en tus ojos lo que todos los demás no vieron. Vi una alma perdida, pero no una alma rota. Vi una alma que necesitaba un propósito, un camino, y cuando alguien está perdido en el río de la vida, a veces es necesario que alguien le ofrezca una mano. Las palabras del apache resonaron en Clara de una manera que no pudo explicar. Había algo en ellas que la tocó profundamente, como si finalmente hubiera encontrado la respuesta a las preguntas que siempre había llevado en su corazón. Había pasado su vida buscando un propósito, algo que le diera sentido a todo lo que vivía, y ahora, sentada en el suelo de ese claro, rodeada de la oscuridad del bosque y la luz de las estrellas, sentía que había encontrado una parte de esa respuesta. ¿Y qué hago ahora?, preguntó Clara, con una vulnerabilidad que no había mostrado antes. ¿A dónde vamos? El apache la miró con una sonrisa casi imperceptible. Lo que hagas ahora depende de ti. El camino ya está frente a ti, pero no siempre verás claramente lo que hay más allá. Lo único que puedes hacer es seguir caminando, y cuando sientas que ya no puedes más, la vida te llevará exactamente a donde necesitas estar. Clara lo observó en silencio. Había algo en sus palabras que la tranquilizó, pero al mismo tiempo la llenó de incertidumbre. ¿Cómo seguiría adelante? ¿Qué significaba realmente el camino que él le sugería seguir? Pero entonces, mirando a ese hombre que había aparecido en su vida de una manera tan inesperada, Clara entendió que tal vez no necesitaba tener todas las respuestas. Tal vez el verdadero valor radicaba en la voluntad de caminar hacia lo desconocido. Esa noche, Clara y el apache se quedaron en el claro, sin prisa, sin preocupaciones. El cielo estrellado, el murmullo del viento entre las hojas, y la quietud del bosque se convirtieron en su compañía. Clara,
aunque todavía con muchas preguntas, comenzó a sentir una paz que no había conocido en mucho tiempo. Había algo liberador en soltar el control, en dejarse llevar por la corriente de la vida, algo que el apache parecía comprender completamente. Cuando el sol salió al día siguiente, Clara ya no se sentía como la misma persona. Aunque el día a día no habría cambiado, su forma de verlo había dado un giro inesperado. Había algo en el aire, en el paisaje que la rodeaba, que parecía más brillante, más lleno de promesas. El apache, aunque silencioso y reservado, había cambiado algo en ella, algo que no podía ser explicado con palabras, pero que, de alguna manera, sabía que la llevaría a algo mucho más grande. El viaje que había comenzado como un simple encuentro en el río, una suerte de accidente, había abierto una puerta a un mundo nuevo, un mundo que no podía comprender en su totalidad, pero que sabía que la llevaría hacia lo que estaba buscando. Ya no se trataba solo de la salvación física que había experimentado en el río, sino de una salvación más profunda, una transformación interna, una transformación del alma que solo podría ser alcanzada siguiendo a aquel hombre misterioso, aquel apache que había tocado su vida sin palabras, pero con un acto tan poderoso que cambiaría su destino. Al amanecer del siguiente día, Clara se levantó temprano, sintiendo una energía nueva que nunca había experimentado antes. Había pasado la noche junto al apache, en completo silencio, pero al mismo tiempo, de alguna manera, sentía que las palabras no eran necesarias entre ellos. Había algo profundamente relajante en la presencia de ese hombre, algo que la hacía sentir más conectada con ella misma y con la tierra que la rodeaba. El apache ya estaba despierto cuando Clara abrió los ojos. Estaba sentado a la orilla del claro, observando el horizonte. Su postura era erguida y tranquila, como si estuviera en completo control de sí mismo, de sus pensamientos, de su ser. Clara lo observó en silencio por un momento, preguntándose cómo era posible que un hombre pudiera proyectar tanta serenidad. «Vamos», dijo el apache de repente, levantándose sin prisas, como si nada lo apurara. «La senda está adelante». Clara lo siguió, sin hacer preguntas, ya que las palabras sobraban. Había algo en la forma en que él se movía, como si cada paso que daba estuviera en completa armonía con la tierra. No era solo el caminar de un hombre, sino de alguien que había aprendido a ser parte del paisaje, a moverse con él, a respetarlo. Clara lo admiraba sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Algo dentro de ella deseaba entender, pero sabía que, por ahora, todo lo que podía hacer era caminar junto a él. A medida que avanzaban, la vegetación a su alrededor comenzaba a cambiar. Las grandes sombras de los árboles comenzaron a despejarse, y Clara pudo ver que el paisaje se volvía más abierto. Las montañas que una vez había visto desde su hogar en el pueblo ahora estaban cerca, imponentes, rodeadas de la calma que solo la naturaleza podía ofrecer. «¿Dónde vamos?», preguntó Clara, finalmente rompiendo el silencio. El apache la miró de reojo, pero no se detuvo. «Donde el viento nos lleve». Era una respuesta vaga, pero Clara no insistió. Algo en la forma en que él respondía, sin demasiados detalles, le daba la sensación de que el destino no estaba destinado a ser explicado de inmediato. En cierto modo, le gustaba la incertidumbre. Le gustaba la idea de que, en su camino, no necesitaban saber todo de antemano. Eso era algo que había aprendido al estar junto a él. La vida no se podía planificar ni controlar, pero podía ser vivida plenamente si uno se entregaba al momento, si uno se permitía ser parte de algo más grande. El día pasó rápidamente mientras caminaban por el sendero. A medida que avanzaban, Clara comenzó a sentir la conexión con la naturaleza de una forma más profunda. El viento acariciaba su rostro y el sonido de las hojas moviéndose le brindaba una sensación de calma. Era como si todo el mundo, la tierra, el cielo y el aire, estuvieran conspirando para enseñarle algo. La tarde llegó y, con ella, una atmósfera de misterio. El apache no había hablado mucho, pero había momentos en los que Clara podía ver destellos de una sabiduría profunda en sus ojos. De vez en cuando, él le daba pequeñas instrucciones sobre el entorno que los rodeaba, como leer las huellas en el suelo, como oír los sonidos de los animales en la distancia, como reconocer las plantas que podían ser usadas para sanar. «El mundo no es un lugar donde solo se vive», le dijo el apache en un momento, mientras se detenían cerca de un pequeño arroyo. «Es un lugar donde se aprende a vivir con él. No todo lo que vemos con los ojos es lo que hay. Hay que aprender a ver con el corazón». Clara,
Aunque aún no comprendía todo lo que el apache intentaba transmitir, sintió que sus palabras iban calando hondo en ella. Cada día que pasaba con él, comprendía un poco más la profundidad de su sabiduría, aunque aún había mucho por descubrir. El simple acto de caminar junto a él, de estar en la naturaleza, de respirar el aire fresco, era una lección por sí misma. Se dio cuenta de que no solo se estaba educando los conocimientos prácticos de la vida, sino también en algo más intangible, una forma de ser, de sentir, de existir en el mundo de manera auténtica. Al caer la noche, el apache encontró un lugar adecuado para descansar. No era mucho, solo una pequeña abertura entre los árboles donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y el cielo era visible entre las ramas. Clara, aunque cansada, sintió una extraña paz. No era el tipo de comodidad a la que estaba acostumbrada, pero estaba en paz. Allí, junto a un hombre que hablaba poco, en un ambiente tan diferente al que había conocido en su vida, Clara comenzó a sentir que algo se estaba despertando dentro de ella. Esa noche, mientras se preparaban para dormir bajo el cielo estrellado, el apache comenzó a hablar, como si el silencio de la naturaleza lo hubiera llevado a hacerlo. Todo lo que vivimos, lo que vemos, lo que sentimos, es solo una parte de un ciclo. Nada está separado. Nosotros somos parte del ciclo. Cuando lo entiendas, verás que el dolor y la alegría no son opuestos, sino que existen juntos de manera inevitable. Clara escuchaba atentamente. Sus palabras, aunque profundas, no tenían prisa. El apache no buscaba explicar la vida de una sola vez, sino abrir un espacio donde Clara pudiera encontrar sus propias respuestas, a su propio ritmo. Era una enseñanza sutil, pero poderosa, que comenzaba a calar en el fondo de su ser. Entonces, ¿cómo se vive con todo eso?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. El apache sonrió ligeramente, pero no de forma sarcástica, sino con una comprensión silenciosa. Se vive aceptando. No puedes luchar contra lo que ya es. Solo puedes fluir con ello, como el agua del río. El río no lucha contra las piedras que encuentran su camino, simplemente las rodea. Esas palabras resonaron profundamente en Clara. El flujo de la vida, la aceptación de los desafíos, la idea de que las dificultades no eran obstáculos a vencer, sino partes del camino, era algo que nunca había considerado. Clara siempre había visto la vida como algo que debía ser controlado, algo en lo que las dificultades debían ser superadas, siempre adelante, siempre hacia un objetivo. Pero ahora, con el apache, todo parecía más fluido, más abierto. Al caer en el sueño esa noche, Clara no podía evitar sentirse agradecida, aunque aún no comprendiera del todo la magnitud de lo que el apache le estaba enseñando. Sabía que lo que estaba viviendo era un viaje que no solo la llevaría a nuevas tierras, sino a un nuevo entendimiento de sí misma. La mañana siguiente comenzó con un silencio profundo. Clara despertó antes que el apache, como si el entorno mismo la invitara a hacerlo. El aire fresco de la madrugada se colaba entre las hojas de los árboles, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada y el pasto recién crecido. Por un momento, Clara se quedó allí, recostada sobre el lecho improvisado que el apache había preparado, observando las primeras luces del sol asomando entre las ramas. Mientras el sol comenzaba a elevarse, iluminando lentamente el paisaje que los rodeaba, Clara sintió una paz que nunca había experimentado en su vida. Era como si cada una de las preocupaciones que había tenido en el pasado se desvaneciera, como si ya no importaran en este vasto e inquebrantable mundo natural. El ruido del pueblo, las expectativas sociales, los problemas personales, todo parecía lejano ahora. Estaba aquí, en medio de la naturaleza, junto a un hombre que la había salvado sin pedir nada a cambio, y todo lo que sentía era un profundo sentido de calma. El apache despertó poco después, levantándose con la misma agilidad y silencio con el que había movido en el bosque la noche anterior. No parecía tener prisa, pero su presencia era firme, como si su ser estuviera en completa sintonía con el ritmo del mundo. Clara lo observó, aún con esa sensación de misterio que lo rodeaba. Era un hombre que, por mucho que ella quisiera entenderlo, seguía siendo un enigma, pero algo dentro de ella sentía que debía seguirlo, que debía aprender lo que él podía enseñarle. ¿A dónde vamos hoy?, preguntó Clara, después de un rato de silencio cómodo. El apache no la miró de inmediato. Estaba agachado, ajustando su mochila y preparando sus cosas. Hoy, cruzaremos el río hacia las montañas. Allí, encontrarás más respuestas de las que buscas.
Clara, aunque intrigada, no preguntó más. Había aprendido que el apache no se apresuraba a dar respuestas, que las lecciones no siempre venían en forma de palabras, sino de experiencias. Tomó su mochila, preparándose para el día que tenían por delante. Los dos se levantaron, se adentraron en el bosque, y mientras caminaban, Clara sentía que, con cada paso, se estaba alejando más de la vida que conocía. Pero también sentía que avanzaba hacia algo más grande, algo que no podía describir con facilidad, pero que la llamaba con fuerza. El camino que seguían era rocoso y empinado. A medida que se acercaban a las montañas, el paisaje comenzaba a cambiar. Los árboles se hacían más altos, las rocas más prominentes, y el aire comenzaba a sentirse más fresco. Clara observaba cómo el apache avanzaba con una facilidad que ella no podía seguir, casi como si ya conociera cada rincón del camino. Sus pasos eran firmes, pero también silenciosos, como si él se moviera en armonía con la tierra misma. Clara intentó imitar sus movimientos, pero su propio ritmo, más apresurado y torpe, la hizo sentirse aún más fuera de lugar. ¿Cómo sabes por dónde ir?, preguntó Clara finalmente, incapaz de resistir la curiosidad. El apache la miró por encima del hombro, su rostro imperturbable. El camino está en ti, Clara. Solo tienes que dejarte llevar por él. Clara frunció el ceño. Sabía que él hablaba de algo más que del camino físico por el que caminaban. Sus palabras no solo se referían a los senderos que atravesaban, sino a la vida misma. Era un mensaje que Clara había escuchado antes, pero ahora, más que nunca, empezaba a comprenderlo de una manera diferente. Se dio cuenta de que, en su vida anterior, siempre había intentado controlar su destino, siempre había intentado caminar según un plan preestablecido. Pero ahora, con el apache, se sentía como si estuviera aprendiendo a soltar ese control y a seguir algo más grande, algo que no podía ver completamente, pero que sentía en su interior. Las horas pasaron rápidamente mientras avanzaban por el sendero. El terreno se volvía cada vez más desafiante, pero Clara notó que, en lugar de sentirse agotada, encontraba una extraña satisfacción en el esfuerzo físico. Algo dentro de ella estaba despertando, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Ya no se trataba de llegar rápido al destino, sino de disfrutar del proceso, de sentir el suelo bajo sus pies y el aire fresco en sus pulmones. Finalmente, llegaron a la orilla de un río caudaloso que parecía cortar el camino. El agua rugía con fuerza, y el río se extendía ante ellos como una barrera natural. Clara miró al agua y, por un momento, se sintió intimidada. El flujo del río era fuerte, y las piedras que sobresalían parecían resbaladizas. El río puede ser peligroso si no sabes cómo cruzarlo, dijo el apache, como si leyera su mente. Pero no tengas miedo. Solo sigue mis pasos. Con esa simple instrucción, el apache comenzó a caminar hacia el agua, moviéndose con la misma agilidad y confianza que lo caracterizaba. Clara, aunque algo reacia, lo siguió, observando cada uno de sus pasos. Él parecía saber exactamente dónde pisar, guiando sus movimientos con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Cuando llegó su turno, Clara, con algo de temor, dio el primer paso. El agua fría la golpeó de inmediato, y la corriente tiró de sus pies, pero ella se mantuvo firme, mirando al apache, quien ya había cruzado a la otra orilla. «Hazlo sin prisa», le dijo él desde el otro lado. «No te detengas. Sigue avanzando, incluso cuando la corriente quiera frenarte». Con esa simple instrucción, Clara comenzó a caminar con más confianza, colocando un pie delante del otro, ignorando la fuerza del agua que intentaba arrastrarla. Con cada paso, su miedo desaparecía. Se dio cuenta de que, aunque el camino era incierto, tenía todo lo que necesitaba para cruzarlo: paciencia, concentración y fe en sí misma. Finalmente, llegó al otro lado, empapada pero triunfante. El apache la observaba desde la orilla con una ligera sonrisa en su rostro, como si supiera que ese momento era más significativo para ella de lo que él había anticipado. Clara lo miró, respirando profundamente, y comprendió algo fundamental. El río no solo había sido un obstáculo físico, sino un símbolo de lo que tenía que superar dentro de sí misma. Había enfrentado su miedo, había cruzado la barrera, y lo había hecho con confianza. El apache dio un paso hacia ella, sus ojos fijos en los de Clara. El destino no siempre se trata de alcanzar un lugar. A veces, se trata de la transformación que experimentamos mientras viajamos hacia él.
Clara lo miró, comprendiendo que, aunque el destino no se veía claramente, lo que importaba era cómo respondía ella ante lo desconocido. Cada paso, cada dificultad, era una lección que la acercaba más a lo que debía aprender. El sol ya estaba alto cuando Clara y el Apache llegaron a la otra orilla del río. Ambos se detuvieron por un momento, observando el paisaje que se extendía ante ellos. La vasta extensión de montañas y valles se mostraba como un tapiz interminable, una tierra llena de historia y misterio, como si estuviera esperando ser descubierta. Clara, aún empapada de la travesía, comenzó a sentir el calor del sol sobre su piel, aliviando el frío que había sentido al cruzar el río. A su lado, el Apache no parecía afectado por el agua, ni por el calor del día. Su presencia era tan constante y serena como la tierra misma. ¿De dónde vienes?, preguntó Clara, rompiendo el silencio que había envuelto el camino hasta ese momento. Nunca he conocido a alguien como tú, alguien que viva de esta forma, tan libre. El Apache la miró, y por un momento, Clara pensó que no iba a responder. Pero al final, sus labios se movieron, emitiendo una respuesta profunda y calmada. Vengo de la tierra, del viento, del fuego. No tengo un lugar fijo. El mundo es mi hogar, y mi vida, mi camino. Clara lo observó en silencio. Aunque su respuesta era vaga, había algo en ella que la hacía sentir una conexión más profunda con él. El Apache no parecía necesitar un lugar físico para sentirse completo, y eso, en cierto modo, la hizo cuestionar sus propias preocupaciones. ¿Por qué, si tenía todo lo que necesitaba, nunca se había sentido en paz con ella misma? ¿Por qué la vida siempre le parecía tan fragmentada, tan llena de dudas y vacíos? ¿Y cómo encuentras tu camino?, Clara preguntó, ahora más curiosa que nunca. ¿Cómo sabes a dónde vas? Donde hay hambre, hay un camino a seguir, respondió el Apache. Donde hay sed, hay un río que cruzar. No es tanto un destino, sino el paso que damos con cada momento. El camino es el viaje mismo, Clara. Las palabras del Apache dejaron a Clara pensativa. Ella había vivido toda su vida buscando respuestas, buscando el siguiente objetivo, el siguiente lugar al que ir. Siempre estaba anticipando lo que vendría, sin darse cuenta de que la verdadera paz y el propósito no residían en las metas, sino en la capacidad de estar presente, de caminar sin miedo y sin prisa. Mientras observaba al Apache, que caminaba sin dudar, sin apresurarse, Clara comenzó a comprender lo que él quería decir. El destino no era algo que se pudiera controlar, ni un lugar al que se llegaba. El destino, pensó Clara, era más un estado de ser, algo que solo se podía encontrar cuando uno se liberaba de las expectativas y los miedos. Entonces, ¿es eso lo que buscas?, Clara continuó, aún buscando entenderlo completamente. Un camino sin fin, sin un lugar al que llegar. El Apache se detuvo y la miró con una calma que parecía abarcar todo el universo. El camino nunca termina, Clara. La vida no es una carrera. La paz no es algo que se pueda conseguir. La paz es algo que ya tenemos dentro de nosotros, algo que solo tenemos que dejar salir. Clara, aunque no completamente segura de lo que todo esto significaba, sintió que las palabras del Apache estaban resonando en lo más profundo de su ser. Durante mucho tiempo, había buscado paz en el exterior, en las personas, en los lugares, en las cosas que podría acumular. Pero ahora, frente a este hombre, comprendió que la paz que tanto deseaba no venía de fuera, sino de adentro. Tal vez, pensó, lo único que necesitaba era dejar de buscarla y simplemente ser. El viaje continuó sin que Clara hiciera más preguntas. El tiempo pasó de una manera extraña, no parecía transcurrir con la misma prisa de antes. Cada paso que daban parecía despojarla de una capa más de ansiedad y duda. El silencio ya no le incomodaba como antes. Ahora, era un espacio lleno de significado, un momento para reflexionar, para escuchar lo que su propio corazón le decía. Durante ese trayecto, Clara comenzó a sentir que su vida antes de este viaje había sido una serie de movimientos inconexos, de decisiones basadas en el miedo o la necesidad de cumplir con las expectativas de otros. Pero aquí, en el bosque, a su lado, ese hombre, el Apache, le estaba mostrando un camino completamente diferente. Uno en el que la paz y la aceptación fluían, no como un objetivo, sino como una forma de vida. Después de varios días caminando, llegaron a un campamento Apache. Era pequeño,
pero en el Clara pudo sentir la misma calma que había percibido en el Apache. Los miembros de la tribu, aunque reservados, la recibieron con una sonrisa cordial. No había prisa, no había tensiones, solo una serenidad que parecía emanar de cada rincón del lugar. En ese campamento, Clara encontró algo que nunca había visto en su vida, una comunidad en la que los individuos no competían entre sí, sino que se apoyaban mutuamente. Cada uno sabía su rol, pero ninguno estaba por encima de los demás. La jerarquía no existía en el sentido que ella conocía. Todos eran importantes. Durante la estadía en el campamento, Clara comenzó a aprender más sobre la vida de los apaches. El apache que la había rescatado no era solo un hombre de guerra o un guerrero solitario. Era un miembro respetado de una tribu que vivía en armonía con la naturaleza, que tenía un conocimiento profundo de la tierra, el cielo, el viento y el agua. Los apache no solo eran sobrevivientes, sino guardianes de un equilibrio que los humanos habían olvidado. Sus enseñanzas no solo eran prácticas, sino filosóficas. Les enseñaban a ser conscientes de la vida en todos sus aspectos, lo físico, lo emocional, lo espiritual. La tribu no solo vivía de la tierra, sino en relación con ella, como parte de un ciclo eterno que trascendía la vida misma. Durante una conversación nocturna junto al fuego, Clara preguntó al apache sobre su vida antes de unirse a la tribu. Antes de llegar aquí, yo no era mucho más que un hombre perdido, vagando de un lugar a otro, buscando algo que no sabía qué era. No fue hasta que encontré mi lugar en la tribu que entendí que no se trata de encontrar un destino, sino de vivir cada momento con propósito y conexión con los demás. Clara, fascinada por su historia, comprendió que su vida, hasta ese momento, había sido una búsqueda constante de algo que nunca podría alcanzar. La verdad no se encontraba en alcanzar metas, sino en vivir conscientemente, en aceptar cada paso del camino como una lección en sí misma. Los días en el campamento apache pasaron más rápido de lo que Clara esperaba. Había algo profundamente transformador en la forma en que las personas de la tribu se movían por el mundo. No se apresuraban, no corrían detrás del tiempo ni de las expectativas. Cada tarea era realizada con un propósito, con una atención al detalle que Clara nunca había visto. La vida era más que una serie de objetivos por alcanzar. Era una danza constante entre el ser y el hacer, entre la tierra y el espíritu. Clara, aunque al principio sentía que su vida de ciudadana del pueblo no tenía lugar aquí, pronto comprendió que sus propios valores y principios debían ser revalorizados. Un día, después de un par de semanas de estar en el campamento, Clara fue invitada por una de las mujeres de la tribu, Naya, a aprender sobre las plantas medicinales. Naya era una mujer sabia, mayor que el apache, pero su energía era tan vigorosa que Clara casi la sentía como un torrente que fluía sin descanso. Pasaban las horas entre hierbas, raíces y flores que Naya había recogido esa mañana en el bosque. Clara la observaba atentamente mientras le enseñaba sobre las plantas que curaban el cuerpo, la mente y el espíritu. Cada planta tiene una historia que contar, explicó Naya, sosteniendo una flor de color violeta en sus manos. Cuando entiendes cómo escucharlas, puedes saber qué necesitan, cómo pueden ayudarte. Las plantas no son solo medicina para el cuerpo, también lo son para el alma. Tienen una conexión con el corazón de la tierra, y nosotros, los seres humanos, debemos aprender a escucharlas. Clara comenzó a sentir que había mucho más por aprender que lo que las palabras podrían ofrecerle. La conexión con la naturaleza, el respeto por los seres vivos, y la profunda sabiduría que los apaches poseían le ofrecían una perspectiva completamente nueva sobre la vida. Mientras Naya le enseñaba, Clara comenzó a comprender que el mundo que había dejado atrás, con todas sus preocupaciones materiales y sociales, ya no tenía el mismo peso sobre sus hombros. Aquí, en este espacio de quietud y reflexión, encontraba algo que nunca había imaginado, la libertad de ser, de estar presente. Las semanas que siguieron trajeron más descubrimientos. El apache, aunque callado y reservando sus pensamientos para momentos muy específicos, comenzó a abrirse de maneras sutiles. A veces, Clara lo encontraba sentado junto al fuego, observando las llamas con una concentración profunda. En esos momentos, él parecía ser parte del mismo fuego, una extensión de la tierra misma, conectada al ritmo primordial de la vida. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Clara se acercó al fuego donde el apache estaba sentado. Decidió, por fin, hacer una pregunta que había estado guardando desde el principio de su viaje.
¿Por qué me salvaste en el río?, preguntó con suavidad. Sé que hay algo más, pero no sé qué es. ¿Por qué un hombre como tú decidiría ayudarme? El apache no la miró de inmediato. Su mirada permaneció fija en el fuego, pero su respuesta llegó con una calma imperturbable. Porque todos estamos conectados. No hay casualidades. Clara, cuando alguien está en peligro, cuando alguien está perdido, no importa quién seas. Lo que importa es si eliges ayudar o no. El destino nos entrelaza, pero nosotros somos los que decidimos qué hacer con esa conexión. Clara sintió un nudo en el estómago, como si la verdad de esas palabras tocara algo en su interior, algo que había estado guardado, oculto en lo más profundo de su ser. Había vivido toda su vida pensando que el destino era algo que se podía controlar, que era algo que ella podía manipular. Pero lo que el apache le estaba diciendo era radicalmente diferente. El destino no era algo que se controlaba, era algo que se aceptaba, que se comprendía, y que, en ocasiones, se podía transformar a través de las acciones. Los días que siguieron fueron tranquilos, pero llenos de crecimiento interno. Clara comenzaba a sentirse más conectada con su propia esencia, más libre de las cargas que había llevado durante tanto tiempo. Sabía que había dejado atrás una vida que no la llenaba, pero aún no entendía completamente lo que significaba estar verdaderamente viva, no solo en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. Un día, el apache la invitó a caminar por el bosque para enseñarle sobre los ciclos de la vida. Les habló de los animales, de cómo cada criatura tenía un propósito y un papel que desempeñar en el equilibrio del mundo natural. Les habló del sol, de la luna, de las estaciones, de los vientos y las lluvias. Todo está conectado, Clara. El árbol no crece por sí mismo, ni el río fluye solo. Todo lo que hacemos y decimos tiene un impacto en el mundo que nos rodea. A veces, no vemos cómo nuestra presencia afecta a los demás, pero lo hace. La vida es un tejido de acciones, pensamientos y energía. Clara escuchaba con atención, comprendiendo que lo que el apache le estaba enseñando no era solo sobre las plantas o el camino físico. Era una lección más profunda sobre la vida misma, sobre cómo todo lo que ella hacía, todo lo que pensaba, era parte de algo mucho más grande que ella misma. Y no solo eso, sino que también comprendió que el cambio que estaba experimentando no solo venía de afuera, sino de adentro. Cada día, mientras caminaban juntos, sentía como algo dentro de ella se estaba transformando, algo que no podía describir, pero que sentía profundamente. Un día, mientras se adentraban en el bosque, Clara tuvo una visión extraña. Frente a ella, en un claro, vio a un animal herido, un ciervo que yacía en el suelo, aparentemente agotado. En su corazón, sintió una urgencia de ayudarlo, pero sabía que no era lo mismo que salvarlo. Sabía que en el ciclo de la vida, el ciervo tenía un propósito, y a veces, la muerte era parte de ese propósito. El apache se acercó a ella, colocando una mano sobre su hombro. Lo que ves no es solo un animal herido. Es un recordatorio de que todos formamos parte del ciclo de la vida. El ciervo no sufre por su destino, porque sabe que es parte de algo más grande. Aceptar la muerte, al igual que aceptar la vida, es parte del camino. Clara se quedó en silencio, observando al ciervo. Aunque la tristeza la invadía, entendió lo que el apache quería decir. No podía controlar la vida ni la muerte de los demás, pero podía elegir cómo vivía su propia vida. La vida y la muerte eran inseparables, y aceptar ambos aspectos con dignidad era lo que le daba fuerza para avanzar. Las semanas pasaron, y con cada día que Clara pasaba junto al apache, el vínculo entre ellos se fortalecía. No era una relación de dependencia, ni siquiera una relación en el sentido convencional de la palabra. Era una conexión más profunda, una conexión de almas que compartían un entendimiento común del mundo. Clara ya no se sentía una simple joven perdida, atrapada entre expectativas sociales y un destino incierto. Se sentía más fuerte, más conectada con la vida misma, como si su propósito estuviera comenzando a tomar forma, aunque no pudiera ver todo claramente aún. Una tarde, mientras caminaban por un sendero que serpenteaba a través de un espeso bosque, Clara se dio cuenta de que el apache no hablaba mucho, pero que siempre lo hacía en los momentos adecuados. No eran palabras vacías, ni consejos innecesarios. Cada cosa que decía tenía un peso. La mayoría de las veces, se limitaba a caminar, observando el entorno, y Clara le seguía en silencio, aprendiendo de su ejemplo.
¿Cómo sabes cuál es el camino correcto?, preguntó Clara un día, mientras atravesaban un claro iluminado por el sol poniente. ¿Cómo sabes qué hacer? El apache se detuvo por un momento, miró al horizonte y luego volvió su mirada hacia Clara. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían ver más allá de lo que era visible. El camino no siempre es recto, Clara, y no siempre sabemos a dónde nos lleva. Pero el camino correcto es el que sigue la paz, el que no tiene miedo de lo que viene, el que acepta lo que se le da y se adapta. No se trata de la dirección, sino de la forma en que caminamos. Clara asintió lentamente, sintiendo la profundidad de sus palabras. Siempre había buscado respuestas claras, soluciones fáciles, pero el apache le enseñaba que la vida no era algo que pudiera controlarse o preverse. La verdadera fortaleza no radicaba en conocer todos los pasos, sino en caminar con el corazón abierto, dispuesto a aceptar lo inesperado. Al día siguiente, el apache llevó a Clara a un lugar que ella nunca había visto antes, un pequeño valle rodeado por montañas. Allí, en el centro del valle, había un lago cristalino. El agua era tan clara que Clara podía ver las piedras en el fondo, y la tranquilidad del lugar la envolvía por completo. El aire estaba lleno de una paz absoluta. No había ruido, solo el suave murmullo de las hojas movidas por el viento. «Este es un lugar sagrado», dijo el apache, mirando al lago con respeto. «Aquí es donde los ancestros de mi tribu vienen a encontrar su conexión con la tierra y el espíritu. Aquí, podemos escuchar lo que el corazón tiene para decir». Clara, que había estado acostumbrada a las prisas y el ruido de la vida en el pueblo, se sintió completamente desorientada en este lugar. Había algo que la llenaba de calma, pero también algo que la desbordaba, como si estuviera siendo invitada a dejar ir todo lo que había aprendido hasta ese momento y empezar de nuevo. «¿Qué hago aquí?», preguntó Clara, mirando al apache, su voz llena de incertidumbre. «Escucha», respondió el apache, mientras se sentaba junto al lago. «Escucha el agua. Escucha el viento. Todo tiene algo que decirte». Clara se sentó a su lado, cerró los ojos y respiró profundamente. Intentó escuchar, pero en su mente seguían resonando los pensamientos que la asaltaban constantemente. Las dudas, las preguntas, la incertidumbre. ¿Realmente podía cambiar? ¿Realmente podía aprender a ver el mundo de una manera tan distinta? El apache no dijo nada más, solo permaneció en silencio, observando el agua, como si el tiempo no existiera. Pasaron horas, y Clara comenzó a sentir cómo, poco a poco, sus pensamientos se iban desvaneciendo. Al principio fue difícil, pero con el tiempo, sus respiraciones se hicieron más profundas, y el sonido del viento, del agua, y hasta el crujir de las ramas de los árboles comenzaron a llenar su mente. De alguna manera, Clara comenzó a dejar ir la ansiedad que la había acompañado toda su vida. Era como si, al estar en este lugar sagrado, el mundo que había conocido se desvaneciera, dejando solo el momento presente. De repente, Clara sintió algo profundo dentro de sí, algo que no podía describir con palabras. Era como si algo en ella hubiera cambiado, como si hubiera encontrado una puerta que, hasta ese momento, nunca había visto. Fue una sensación de ligereza, como si, por fin, se hubiera liberado de las cadenas invisibles que la habían mantenido atada a la vida que creía que debía vivir. El apache observó el cambio en ella, su expresión permaneciendo serena, pero Clara notó que sus ojos reflejaban una ligera sonrisa. Era como si él supiera que este momento era importante, que algo dentro de Clara había comenzado a despertar. Él había guiado su camino, pero ahora, Clara estaba lista para dar el siguiente paso por sí misma. «No se trata de encontrar respuestas, Clara», dijo el apache, después de un largo silencio. «Se trata de vivir la pregunta, de caminar con el corazón abierto, sin miedo a lo que venga. La vida no es un destino. Es un camino. Y tú ya estás en el camino». Clara lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía que buscar algo más allá de sí misma. No necesitaba tener todas las respuestas. Solo necesitaba estar presente, vivir con lo que el momento le ofrecía. Y con esa aceptación, sintió que algo profundo dentro de ella había cambiado para siempre. Con el paso de las semanas, el cambio en Clara se hizo más evidente. La mujer que había llegado al campamento apache, llena de dudas, miedo e inseguridad, ahora se encontraba caminando con más confianza.
La serenidad que había aprendido a través de su convivencia con el apache comenzó a infiltrarse en cada rincón de su ser. Aunque el viaje aún era largo y el destino incierto, Clara ya no temía lo desconocido como antes. Ya no veía al mundo como una serie de obstáculos por superar, sino como un vasto campo de posibilidades que debía explorar con calma y apertura. El apache, por su parte, no había cambiado en su actitud ni en su comportamiento. Él era la misma figura serena, imperturbable, que Clara había conocido en el primer día de su encuentro. Aunque rara vez hablaba, su presencia era suficiente. De vez en cuando, compartía con ella fragmentos de sabiduría, pero la mayoría de las lecciones las impartía a través de sus acciones, mostrándole a Clara cómo vivir en armonía con todo lo que le rodeaba. De alguna manera, él no solo la había salvado en el río, sino que la había guiado a través de un proceso mucho más profundo, el rescate de su propio ser. En sus caminatas diarias, Clara aprendió a escuchar al viento, al agua y a la tierra, como le había enseñado el apache. Cada sonido se volvía significativo, y cada detalle, por pequeño que fuera, adquiría una importancia especial. Las hojas caídas sobre el sendero, el canto distante de los pájaros, la textura de la corteza de los árboles, todo parecía estar conectando de una manera que nunca antes había percibido. Comenzó a comprender que la vida no se trata solo de moverse de un lugar a otro, de alcanzar metas. La vida es un proceso constante de descubrimiento, y el verdadero objetivo es estar presente en cada momento, sin prisas, sin juicios. Una tarde, mientras caminaban por un sendero rodeado de montañas, Clara notó que el apache parecía más pensativo de lo habitual. Aunque su rostro no mostraba ninguna emoción, Clara podía percibir algo en su postura, una ligera tensión que no solía estar allí. Se acercó un poco más, decidida a romper el silencio, aunque sabía que nunca era fácil hacerlo con él. «¿Qué te preocupa?», preguntó Clara suavemente, sin tratar de presionar. El apache la miró, y por un breve momento, Clara vio un destello de algo en sus ojos, algo que parecía un conflicto interior. Pero, como siempre, la expresión del apache volvió a ser serena y tranquila. «Hay momentos en la vida en los que uno debe tomar decisiones difíciles», respondió el apache, su voz baja y firme. «Cada paso que damos nos lleva a un destino, pero también nos aleja de otros caminos. A veces, el destino nos lleva a lugares que no elegimos, y esos momentos pueden ser los más difíciles». Clara lo miró en silencio, comprendiendo que él hablaba de algo más profundo. El apache no solo había vivido una vida marcada por la sobrevivencia y la lucha, sino que también había experimentado la carga de las decisiones que había tomado, y lo que esas decisiones significaban para su propia paz interior. Clara entendió que no todo en la vida es fácil, incluso para alguien tan sereno y sabio como él. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Clara, sin pensarlo demasiado, pero al mismo tiempo, esperando que su pregunta no fuera demasiado intrusiva. El apache no respondió de inmediato. Caminó unos pasos más antes de hablar, como si las palabras estuvieran ordenándose en su mente antes de salir. «El arrepentimiento es una carga pesada. La vida no es algo que se pueda cambiar una vez que ha pasado. Lo que importa es lo que hacemos ahora, cómo elegimos vivir en el presente. A veces, los errores nos enseñan más que las victorias». Clara asintió, reflexionando sobre lo que acababa de decir. Durante su vida, había vivido con muchas expectativas sobre lo que debía hacer y lo que debía ser. Había seguido caminos marcados por otros, por la sociedad, por su familia, y nunca se había detenido a preguntarse si realmente estaba eligiendo su propio destino. Pero ahora, a través de los ojos del apache, comenzaba a comprender que la verdadera libertad residía en la capacidad de elegir conscientemente el camino que quería seguir, sin dejarse arrastrar por lo que los demás esperaban. Los días pasaban más rápido de lo que Clara había anticipado. La relación entre ella y el apache seguía fortaleciéndose, no a través de palabras, sino a través de silencios compartidos y experiencias vividas juntos. No todo en el camino era fácil, pero cada dificultad traía consigo una lección. Un día, mientras cruzaban una zona de montañas escarpadas, el clima cambió repentinamente. La lluvia comenzó a caer con fuerza, y el viento soplaba con tal intensidad que Clara apenas podía mantenerse de pie. El apache, como siempre, no mostró signos de preocupación, pero Clara podía ver que él estaba evaluando la situación con la calma que solo alguien con mucha experiencia podía tener. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Clara, mirando al apache, buscando una respuesta. «Esperamos»,
dijo el Apache, señalando un pequeño refugio entre las rocas. La tormenta pasará, como todas las tormentas. A veces, la mejor acción es la paciencia. Clara se quedó en silencio, asintiendo. Mientras se resguardaba de la tormenta bajo el pequeño refugio, reflexionó sobre la lección que acababa de aprender. A veces, la vida presentaba tormentas imprevistas, momentos difíciles que uno no podía controlar. Pero, como el Apache había dicho, no siempre había que enfrentarlas con fuerza. A veces, la mejor manera de superarlas era simplemente esperar, ser paciente, y saber que todo pasaría con el tiempo. Cuando la tormenta finalmente se calmó, Clara y el Apache continuaron su viaje, pero ahora con una nueva comprensión. La vida, pensó Clara, era una mezcla de momentos difíciles y momentos de paz, y lo que importaba no era evitar las tormentas, sino cómo las manejábamos. Y lo que ella había aprendido a lo largo de su viaje, lo que el Apache le había mostrado, era que, en última instancia, las tormentas, como todo en la vida, eran solo parte del proceso. Nada duraba para siempre. El camino por las montañas continuó siendo difícil, pero Clara ya no veía las dificultades de la misma manera. Lo que antes le habría parecido una carga pesada, ahora lo veía como una oportunidad para crecer, para aprender a ser más resiliente. Cada paso que daban, incluso los más duros, los acercaba más a un destino que no podían definir, pero que sentían que era el correcto. La tormenta había pasado, pero Clara sabía que no sería la última, que la vida siempre traía nuevos retos, y que lo importante era cómo los enfrentaba. El Apache, como siempre, parecía estar en completa armonía con el mundo que lo rodeaba. No parecía que nada lo perturbara. Su forma de moverse, de caminar, de vivir, era una manifestación de lo que él enseñaba: vivir sin miedo, aceptar lo que la vida te da, y aprender de cada momento. En los días que siguieron, Clara comenzó a preguntarse si alguna vez él había tenido miedo, si alguna vez había dudado. Pero, por supuesto, nunca lo preguntó. Sabía que las respuestas del Apache no venían a través de palabras, sino de lo que él le mostraba, de lo que ella misma experimentaba. Llegaron a un valle apartado, lejos de la civilización. El paisaje era aún más impresionante que todo lo que Clara había visto hasta entonces. Grandes formaciones rocosas se alzaban como guardianes del horizonte, y el aire estaba lleno del canto de aves que se deslizaban por el cielo. El suelo estaba cubierto de hierba fresca, y en el aire se podía sentir una energía diferente, como si este lugar estuviera en equilibrio perfecto con el universo. «Este es el corazón de la tierra», dijo el Apache en voz baja, mirando el valle con una mezcla de respeto y familiaridad. «Aquí, el viento susurra las historias de nuestros antepasados. Aquí, todo lo que ha pasado y todo lo que está por venir se encuentra en equilibrio». Clara miró alrededor, sintiendo la magnitud del lugar. Nunca antes había experimentado algo como esto. La tierra vibraba con una energía tranquila pero poderosa, como si cada rincón de ese valle estuviera impregnado de sabiduría ancestral. Era como si el mundo se hubiera detenido por un momento, invitándola a estar presente, a respirar en armonía con todo lo que la rodeaba. «¿Qué hacemos aquí?», Clara preguntó, sin apartar la vista del paisaje. «Escuchar», respondió el Apache, comenzando a caminar hacia una formación rocosa que se encontraba en el centro del valle. «Escuchar lo que la tierra tiene para decir. A veces, no necesitamos palabras para comprender. Solo necesitamos estar en silencio y abrir nuestros corazones». Clara lo siguió, sintiendo como la conexión con el entorno crecía con cada paso. Mientras caminaban hacia la roca, notó que había algo peculiar en el aire. Era como si el espacio mismo estuviera lleno de vida, como si la tierra respirara junto a ellos. El Apache se detuvo frente a la formación rocosa y se arrodilló, tocando la piedra con sus manos. «Los ancestros viven aquí, en este lugar», dijo en voz baja. «Este es el lugar donde nacen las leyendas, donde los espíritus se encuentran y nos guían». Clara lo miró con asombro, aún sin entender completamente lo que significaban sus palabras, pero sintiendo algo en su interior que le decía que este lugar era especial. Mientras permanecían en silencio, Clara comenzó a cerrar los ojos, intentando escuchar, intentando sentir lo que el Apache había mencionado. El viento soplaba suavemente, las hojas crujían bajo sus pies, y el sonido de un arroyo cercano creaba una melodía relajante que parecía envolverlos en una burbuja de paz. En ese momento,
Clara comenzó a comprender que lo que el apache le mostraba no era solo un camino físico, sino también un viaje interno. El viaje no solo era hacia la naturaleza, sino hacia el interior de uno mismo. El silencio del valle, la majestuosidad de la tierra, todo eso era un recordatorio de que, a veces, es necesario detenerse, callar y escuchar para encontrar lo que realmente importa. El apache, viendo el cambio en Clara, sonrió levemente, como si hubiera sabido desde el principio que ella comenzaría a comprender. La vida es un flujo constante de momentos. No todos ellos son fáciles, ni todos ellos son claros. Pero, si aprendemos a escuchar, siempre sabremos qué hacer. Clara asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. Durante mucho tiempo, había buscado respuestas en el ruido del mundo, en las voces que le decían qué hacer, en los caminos que otros trazaban por ella. Pero ahora, frente a la serenidad del valle y la sabiduría del apache, Clara comenzó a comprender que las respuestas nunca habían estado en el exterior. Estaban dentro de ella, solo necesitaba aprender a escuchar y confiar en lo que sentía. Con el paso de los días, el apache y Clara continuaron su viaje, pero Clara ya no caminaba con las mismas dudas que antes. Había aprendido a caminar con más seguridad, a aceptar las lecciones que la vida le traía sin resistirse. Cada paso que daban juntos la acercaba más a una comprensión profunda de sí misma y de la vida en general. Sin embargo, el camino no estaba exento de desafíos. Mientras viajaban más lejos hacia las montañas, comenzaron a encontrar signos de algo que no esperaban, huellas de hombres extraños, señales de que otros viajeros se habían aventurado por esa misma ruta. El apache observó las huellas con atención, y Clara, sintiendo la tensión en el aire, preguntó, ¿quiénes son ellos? El apache se agachó y tocó las huellas con los dedos, evaluando la dirección en que se movían. No lo sé, dijo con calma, pero Clara pudo ver la concentración en su rostro. Pero están cerca. Es mejor que estemos preparados.